Hola, hola, ¿qué tal? En este video vamos a explicar cómo podemos utilizar nosotros la herramienta de PCInt. Vamos a abrir PCInt entonces y vamos a conocer un poco cómo está este programa. Este programa, ¿para qué nos sirve? De hecho, podemos ver un poco acerca de la documentación que el mismo programa nos da para poder entender y comprender qué es lo que podemos hacer en esta herramienta. Por ejemplo, nos dice aquí: bienvenido al sistema de ayuda de PCInt. Esta ayuda se organiza según las siguientes secciones. Vamos a tener interfaz, pseudocódigo, que es la parte interesante que vamos a estar utilizando. Vamos a ver que hay ejemplos que nos van a ayudar a entender algunos algoritmos. Vamos a ver el seguimiento, donde nos dice: introduce brevemente la ejecución paso a paso para el seguimiento de algoritmos y la realización de pruebas de escritorio automáticas. Información para docentes y notas sobre PCInt. Si nosotros vamos a esta parte de lo que dice la configuración, vamos a poder darnos cuenta que nos va a venir hablando prácticamente de qué es lo que hace cada uno de los botones que nosotros vamos a encontrar. De hecho, ya analizando un poco más acerca de lo que tiene que ver con la interfaz, podemos ver que en la barra de aquí arriba o la barra de menú vamos a tener el botón de archivo, editar, configurar, ejecutar y ayuda. Y entonces aquí vamos a poder encontrar, por ejemplo, una serie de algoritmos de ejemplo que, si yo quiero saber cuáles son los pasos para que yo pueda realizar una suma, vamos a ver la ejemplificación o PCInt, la sugerencia que nos está dando para que nosotros lo podamos lograr. Recordemos que un pseudocódigo es algo que podemos entender los humanos. De hecho, es fácil de leer. Por ejemplo, basándonos en este ejemplo que ya viene aquí por default, o que presionamos nosotros al darle clic, al ver cómo se hace una suma, ¿qué es lo que podemos ver? Vemos que nuestro algoritmo, de hecho, algo que también previo a empezar a explicar, es que vamos a encontrar una parte para comentarios. Los comentarios, ¿cómo los podemos hacer? Bueno, los podemos hacer con doble diagonal. Si yo descomento este comentario de la línea número 1, vamos a ver que me dice: no se permite modificar ejemplos. Ok, vamos a copiarlo. Botón derecho, copiar, o control C con el atajo, y yo voy a abrir acá otro archivo donde le voy a dar control V, y bueno, aquí sí ya voy a poder trabajar. Por ejemplo, decía que si yo descomento esto, bueno, pues voy a ver allí ese mensaje, pero PCInt me va a detectar como un ID, me va a detectar ese error. ¿Por qué? Porque me dice: ¿sabes qué? Es un parámetro nulo, es una instrucción fuera de proceso o subproceso, introducción no válido. O sea, aquí hay un error de sintaxis. Entonces vamos a volverlo a comentar con las dos diagonales. Y bueno, dice aquí: este es el ejemplo más simple de esta ayuda. Toma dos números, los suma y muestra el resultado. Cabe señalar que todo algoritmo, una de sus características es que son finitos. Es decir, que tienen un inicio y que van a tener un final. Entonces aquí nos damos cuenta que tenemos ese inicio, por decirlo así, donde se llama a este algoritmo suma, y nos damos cuenta que tiene un final. Entonces, viendo por ejemplo esta parte, nos dice que para cargar un dato se le muestra un mensaje al usuario. A ver, ¿dónde está ese mensaje? Precisamente lo tenemos en la línea 12. De hecho, ahorita vamos a explicar estas palabritas que vienen aquí, que podríamos decir que son como palabras reservadas de PCInt para que se pueda o puedan detonar ciertas acciones. Por ejemplo, dice aquí: con la instrucción escribir, y luego se lee el dato en una variable, A para el primero y B para el segundo, con la instrucción leer. Entonces nos damos cuenta que los mismos ejemplos que ya vienen por default nos vienen explicando en base a comentarios qué es o qué viene siendo cada una de nuestras líneas. Así que tenemos aquí este ejercicio. Nos dice: el algoritmo suma, ingresa el primer número, lo va a leer, es decir, todo lo que capture ese usuario. Por ejemplo, si yo escribo el 5, el 20, el 40, etcétera, ese número que yo escriba y después le dé clic en Enter, bueno, va a ser el valor que va a tener A. A esto nosotros le conocemos como una variable. Ahora,
ya que cumplió este proceso, va a brincar o va a continuar con las siguientes líneas. Para ello llega a la línea 15 donde dice ahora ingrese el segundo número, y ese número también que nosotros tengamos que integrar, bueno, se lo va a asignar ahora a la letra B. Así que para que entendamos esto mucho mejor, vamos a ejemplificarlo. Resulta que yo tengo dos variables, y estas dos variables son como si fueran dos cajitas, por decirlo así. Entonces, en estas dos cajas que aquí yo tengo, vamos a darle ese efecto como si fuera un cajón. Bueno, pues resulta que en este cajón, en la variable A, yo voy a meter un dato. Puede ser el valor de 5, y para el cajón o la sección que está, o bueno, para que lo podamos entender mejor, la idea de este ejemplo es que si estamos hablando de cajones, es que son cajones, por decirlo así, cajones individuales. Entonces lo vuelvo a hacer de nuevo. Vamos a trazarlo por aquí. Están un poco feos ahí las cajas, pero bueno. Entonces esta va a ser mi variable A, y de este lado vamos a tener la variable B. Entonces la idea de todo esto es que se van a almacenar números en estas variables. Para ello, por ejemplo, ahorita se me ocurre o se me viene a la mente el número 8. Y para mi segundo número que voy a tener que capturar en pantalla va a ser el que voy a asignarle a B. Así que ahorita vamos a hacer una prueba y vamos a asignarle a B el número 10. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues resulta que en la línea 19 y 20 encontramos dos comentarios, donde me dice primero, ahora se calcula la suma y se guarda el resultado en la variable C mediante la asignación. Este símbolo que vamos a encontrar nos va a ser de mucha utilidad para que nosotros podamos hacer esa parte de lo que tiene que ver con la asignación de una operación, por ejemplo, o de un número o de una variable que ya queramos inicializar, por ejemplo. Entonces, C es otra variable. Es como decir, ¿sabes qué? Yo tengo otro cajoncito por aquí. Y entonces, ese cajón que por aquí yo tengo, bueno, resulta que aquí yo voy a almacenar ahora un nuevo número. ¿Qué número creen que va a ser? Bueno, pues nos podemos dar cuenta que va a ser el resultado de la variable A más la variable B. Entonces, ¿cuánto vale A? A es igual a 8 y B es igual a 10. Entonces aquí nosotros tenemos una suma. Nosotros sabemos mentalmente que 8 más 10 es igual a ¿cuánto? Es igual a 18. Por lo tanto, este valor va a ser ahora el que va a estar aquí adentro de esta variable. Por lo tanto, me dice ahora en la línea número 29 que se va a escribir el resultado es y me va a imprimir la variable. Entonces quiere decir, si yo tomo estos mismos valores, me va a imprimir en pantalla el resultado es 18. ¿Sí? Entonces vamos a ver esto cómo funciona. Vamos a quitar esta opción de pizarra o la opción que nos permite subrayar sobre nuestra pantalla, y vamos a utilizar nosotros algunas herramientas que nos van a permitir ver cómo se ejecuta todo este proceso. El tipo de estructura que estamos manejando aquí es la estructura secuencial. ¿Por qué decimos esto? Vamos a probar una de las bondades que tiene PCInt. Vamos a encontrar esta herramienta donde se encuentran estos piecitos y nos dice ejecutar paso a paso. Voy a darle yo ahí un clic y se me va a abrir lo que es como un tipo consola. Y entonces se ejecutan las primeras líneas y entonces se queda atorado aquí el proceso. ¿Por qué se queda atorado? Porque resulta que le está pidiendo algoritmo, le está pidiendo al usuario que capture un dato. Entonces habíamos dicho en el ejemplo que le íbamos a decir que va a ser el valor de 8. Le voy a dar enter y este programa tiene que continuar. Y se atora ahora en la línea 16 porque me mandó el mensaje de la línea 15 que dice ingrese el segundo número. Entonces dijimos que le íbamos a colocar 10. Vamos a darle enter y entonces se va a mostrar
o se va a hacer esta operación que no me la va a mostrar, pero que sí me va a mostrar el resultado final. Sabemos que tiene que ser 18. Vamos a darle enter. Y ahí está. Ahí tenemos nuestro resultado de cómo nosotros podemos utilizar PCInt para trazar, por ejemplo, un algoritmo, en este caso, de una suma de dos números. Nosotros podemos, por decirlo así, jugar con esta herramienta en varios sentidos. Por ejemplo, si se dieron cuenta, nosotros podemos utilizar esto que se llama escribir, esto que se llama leer. Por aquí vemos una asignación, pero vamos a ver otro ejemplo. Vamos a abrir un archivo nuevo y le vamos a poner un nombre a nuestros algoritmos. Le vamos a poner escribir y leer. Entonces, vamos a darnos cuenta que del lado derecho yo voy a tener este símbolo o esta opción que se llama comandos y comandos y estructuras. Y entonces en esta opción tengo, por ejemplo, la que es de escribir. Si yo pongo el cursor sobre esa opción, bueno, me va a decir los detalles de cómo funciona. Si yo le doy un clic aquí, me dice escribir y me dice aquí lista de expresiones. Entonces yo puedo poner un mensaje, por ejemplo, el famosísimo hola mundo. Pero, ¿qué pasa si yo lo pongo así? Hola mundo. Y entonces lo quiero ejecutar, pues no me está imprimiendo nada en pantalla. Y es que yo debo de cumplir con una sintaxis que me pide PCInt. Entonces me dice la sintaxis que yo debo de escribir esto entre comillas. Y entonces, ahora sí, si yo ejecuto este algoritmo, me va a decir hola mundo. Pero resulta que PCInt, por ejemplo, no me maneja de este lado el que yo tenga que cerrar algunas líneas de código con un punto y coma, como lo hacen algunos lenguajes de programación. Pero ¿qué pasa si yo se lo pongo? Le vamos a dar a ejecutar y veo también que me lo ejecuta. Como recomendación, quiero decirte que para que te acostumbres, mejor es recomendable que sí lo apliques, el punto y coma, para cerrar esas expresiones. Entonces, aquí yo puedo hacer, por ejemplo, un programita que me diga cómo te llamas y se pueda presentar y le diga, oye, pues mucho gusto e imprima tu nombre. Vamos a hacerlo. Vamos a decir, vamos a poner aquí, vamos a comentar esto. Ya vimos un poquito antes en este video que con doble diagonal podemos nosotros comentar las líneas de código. Entonces, vamos a ir en esta parte y vamos a poner en la línea número 3, escribir, hola, soy Kevin. ¿Y tú? Y vamos a cerrar con esas comillas. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, pues yo le estoy diciendo a mi usuario que yo soy Kevin y quiero saber cómo se llama. Entonces, yo voy a utilizar ahora el comando leer. Pero aquí vamos a capturar eso. También una muy buena práctica es que nosotros empecemos a escribir en inglés, ya sea también cómo guardamos el nombre de nuestros programas o por ejemplo las variables. Entonces vamos a poner aquí, ahorita vamos a dejarlo o vamos a manejarlo todo en español, pero bueno, toma en cuenta eso, que es muy recomendable manejarlo en inglés. Muy bien, vamos a ponerle nombre y le vamos a poner su punto y coma. Pero también otra de las muy buenas prácticas que vamos a tener es que vamos a declarar nosotros el tipo de variable que nosotros vamos a utilizar en el programa. De hecho, si yo voy a la ayuda y voy, por ejemplo, aquí a esta opción que se llama variables, bueno, voy a encontrar cómo es que funciona, pero también por aquí me dice, ¿sabes qué? Tenemos o manejamos algunos tipos de datos. Por ejemplo, los tipos de datos simples, ¿cuáles son? Me dice por aquí que vamos a tener los numéricos, es decir, que nos van a permitir manejar, obviamente, números, 1, 2, 3, menos 1, etcétera.
También vamos a tener los lógicos, que son true y false, o verdadero y falso. Y vamos a tener los de tipo carácter. Entonces, si nosotros vemos esta documentación, vemos cómo podemos utilizar nosotros esto. De hecho, está muy completa esta documentación que nos va a permitir explotar y aprovechar muy bien esta herramienta. Entonces, ¿cómo yo le digo a PCInt que esto va a ser una variable de tipo carácter? Porque el nombre que se tiene que capturar o que tiene que leer tienen que ser caracteres. Es decir, las letras del abecedario tienen que venir aquí, no tienen que venir números. Entonces yo voy a usar aquí una palabra, por decir así, reservada, que se llama definir. De hecho, cuando yo empiezo a escribir por ejemplo, def, ya me sugiere PCInt la palabra que yo puedo usar. Y de hecho es muy interesante este programa, porque con este podemos dar nuestros primeros pasos en esto de los lenguajes de programación, y sobre todo a desarrollar nuestra lógica para la solución de problemas. Me dice definir y me pone aquí un mensaje: una o más variables separadas por coma. Eso nos va a ayudar mucho a leer qué es lo que nos imprime el programa, o qué ayudas nos da para empezar a acostumbrarnos. Entonces, ahorita voy a decir que el puro nombre, y lo vamos a definir nombre como, y aquí me aparecen las opciones: como un carácter, como un número entero, como algo lógico o como un número real. Dijimos que vamos a trabajar con caracteres, entonces vamos a dejar esto y vamos a adaptarnos a utilizar nuestro punto y coma. De hecho, también podemos empezar a aprovechar o adaptar la costumbre de comentar lo que nosotros vamos haciendo. ¿Sí? Entonces vamos a comentar que le pedimos al usuario que nos diga su nombre, pero para ello nos presentamos con el usuario y le pedimos a que nos diga su nombre. ¿Sí? Entonces leemos esa información y listo, no hace nada nuestro programa hasta ahorita, únicamente muestra, por decir así, únicamente la línea 5. Y obviamente ya está esperando un nombre, así que vamos a imaginar que se está presentando con Carlos, por decirlo así, pero ya no hace nada. Entonces vamos a empezar a ejecutar algunas acciones que nos van a permitir a utilizar los datos que vienen en las variables. Por ejemplo, yo puedo decir, mucho gusto, entonces vamos a escribir mucho gusto y voy a dar un espacio y a cerrar las comillas, y voy a mandarme a traer esa variable que vemos ahí, que ya me está sugiriendo que es el nombre, mucho gusto, y le podemos decir, vamos a dar un espacio para que, o lo vamos a dejar ahorita juntos para que veamos por qué lo de los espacios. Y ¿cuántos años tienes? Vamos a cerrar esto con las comillas y ahora sí con su punto y coma. Y entonces vamos a ejecutar para ver cómo va funcionando esto. Hola Kevin, hola, soy Kevin, y tú, le vamos a decir que Carlos, le vamos a dar enter. Mucho gusto, Carlos. ¿Y cuántos años tienes? Pero veamos que nos los hace muy pegado. Entonces por eso decimos que le dejamos ese espacio. Esto podríamos conocerle nosotros como concatenación. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué le llamamos concatenación? Porque estamos juntando, por ejemplo, aquí parte de una expresión junto con la variable y continuamos haciendo o mostrando otro mensaje más sobre la misma línea. Entonces vamos ahora a decir que queremos leer nosotros algo que le vamos a decir edad. Pero como buena práctica, es más, vamos a poner por aquí un comentario: definimos nuestras variables. Y entonces voy ahora a definir definir edad como algo entero, porque cuando nosotros decimos, por ejemplo, nuestra edad, damos números cerrados, por decirlo así. Al menos yo no conozco a alguien que me diga tengo 27.4 años, 27.11 años, etc. Entonces yo ya le estoy diciendo a mi usuario que esta variable que tiene que meter va a ser un número. Vamos a darle enter y vamos a jugar un poco
con la lógica de PCInt. Si se supone que me está preguntando un nombre, bueno, yo le puedo decir por maldad que soy un número. Sí, vamos a decir que soy el androide 18 de Dragon Ball Z. Entonces, yo le voy a dar enter y bueno, no me marcó ningún error. Vamos a ver, mucho gusto, 18. ¿Y cuántos años tienes? Y le vamos a decir que soy Kevin. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Aunque lógicamente el carácter, el número 18, me lo detectó como si fuera pues, un carácter. Pero en otros lenguajes de programación que se les conoce como fuertemente tipado, aquí nos tuvo que mandar un error. Pero resulta que cuando llegamos a esa línea de código, en la línea número 12, me dice, ¿sabes qué? No coincide el tipo de dato, porque resulta que lo definiste en la línea 5 como un número entero y me estás dando un carácter. Y entonces quebramos el programa. Si entonces aquí esto pues no nos funciona, ¿verdad? Vamos a tener estos tipos de errores. Y bueno, aprovechándonos del tipo de error, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, nosotros debemos de leer qué es lo que nos van a decir en su mayoría las consolas o el mismo ID que en el que vamos a estar trabajando. Nos dice por aquí que la línea 12 presenta este error. Afortunadamente nos los muestra en español. Algunos nos los van a mostrar en inglés, si no es que la gran mayoría. Y entonces vamos a tener que ir a algunos de nuestros grandes amigos para pedirles ayuda. Y uno es Google y otro Stack Overflow. Pero entonces ya aquí hablando ya de un nivel más avanzado en algún lenguaje de programación. Personalmente no he buscado si tiene que ver o hay por ahí algunos de pseudocódigos. Pero es una tarea que me voy a llevar. Muy bien, vamos a cerrar esto por aquí y vamos a ver que es muy preguntón este programa que vamos a hacer. Antes o de la edad vamos a decir escribir y ¿cuál es tu apellido? Y entonces vamos aquí me falla lo de cerrar las comillas, ahora sí. Y vamos a leer apellido y lo cerramos con su punto y coma. Pero ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, si yo ejecuto, hola, soy Kevin y le vamos a poner y tú, le vamos a poner Carlos. ¿Cuál es tu apellido? Le vamos a poner que se apellida Pérez y que tiene 18. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ustedes dirán, oye, y no la definiste aquí arriba y por qué sí te lo leyó. Pues resulta que PCInt ayuda principalmente a dar esos primeros pasos. Entonces, por default, él detecta que leer ya es una variable. Pero, por decirlo así, lo deja como una variable general. Entonces, pues dice, si le metes números y dices que es un tipo true, false, un dato booleano, etcétera, no hay ningún problema. Sí, porque la declaraste como algo en general. Entonces, nos decía hace rato que si yo pongo, por ejemplo, una coma en la misma línea para evitar hacer demasiadas líneas de código, vamos a ponerle aquí apellido y entonces vamos a darle ejecutar y le vamos a decir hola, soy Kevin y tú, vamos a decir Carlos Pérez y ¿cuántos años tienes? 18. Muy bien, va funcionando bien. Hasta ahorita ya hemos utilizado algunos detalles de los comandos, por ejemplo el de escribir y el de leer. Pero ¿qué hay? El de asignar. Bueno, resulta que nosotros podemos asignar, por ejemplo en la parte de arriba yo le voy a poner mi edad. Vamos a ponerle mi edad. Acuérdense que es recomendable usarlo en inglés esto, pero ahorita vamos a aplicarlo en español para que podamos entender este video de introducción a PCInt. Entonces yo puedo utilizar este símbolo. ¿Cómo lo hago yo? Bueno, para ponerlo en esta parte, puedo poner el símbolo que está aquí, el menor que, y un guión. Pero esto hay que juntarlos para que se pueda hacer esa flechita. ¿Sí? Entonces vamos a ponerlo y ahí está. Yo puedo inicializar esa variable y le puedo decir que yo tengo 27 años. ¿Sí? Entonces, si yo le digo que tengo esos 27 años,
y en automático pues ya le estoy diciendo cuál es mi edad. Así que yo le voy a decir escribir y le vamos a poner qué cool. Yo tengo, le vamos a poner mi edad y le vamos a poner un espacio y le vamos a poner años. Vamos a ejecutar esto. ¿Cómo está funcionando? Hola, soy Kevin, ¿y tú? Le vamos a poner el mismo nombre, Carlos Pérez. Mucho gusto, Carlos. ¿Y cuántos años tienes? Le vamos a decir que Carlos tiene 18 y me dice que cool, yo 27 años. Ahí me faltó, ¿verdad? Ponerle el yo tengo 27 años. Pero nos damos cuenta entonces cómo ya le estamos asignando un valor a esa variable. Entonces ya puedes imaginar cómo pudieras utilizar o en qué aplicaciones pudieras utilizar estas situaciones. Muy bien, ahora resulta que algo muy conocido para dar los primeros pasos en esto que tiene que ver con la programación, vamos a encontrar algunas estructuras, como por ejemplo la estructura de secuencia, que ya lo hemos visto aquí, que en pocas palabras, si yo voy aquí a los piecitos que nos muestra PCInt, prácticamente me voy a dar cuenta como en línea verde me va diciendo voy en esta línea, paso a esta, paso a esta. Vamos a ponerle ahí Carlos y vean cómo va continuando esto. Entonces a este tipo de estructura le conocemos como estructura secuencial. ¿Cuántos años tienes? 18. Y de esa manera, desde un inicio hasta un final, es como nosotros podemos utilizar lo que tiene que ver con, pues en esta estructura, este tipo de datos, de información. Muy bien, vamos a cerrar esto. Y ahora resulta que yo voy a poner, por ejemplo, vamos a utilizar ahora otros tipos de comandos. Y habíamos visto entonces que tenemos la estructura secuencial. Ahora vamos a ver la estructura de decisión, algo que en lenguajes de programación conocemos como el if, pero también estos if pueden venir anidados, es decir, varios if, pero también si no se cumple una condición if, de lo contrario, que conocemos como else, o si no, como lo usa aquí en PCInt, se ejecute otra instrucción. Muy bien, vamos a continuar entonces y vamos a meter este tipo de estructura. Entonces para ello vamos a utilizar el si. Les digo, en lenguajes de programación utilizamos if, pero entonces si yo le pongo si y entonces yo tengo que poner una condición. Y entonces, ¿qué condición podría yo poner? Vamos a ver cómo puede funcionar esto. Si la edad de Carlos, que ahorita es el nombre que estamos usando, si la edad de Carlos es menor que mi edad, le vamos a decir, ¿sabes qué? Escribir. Tienes que respetarme porque soy tu mayor. Y listo, podemos usar ahí el punto y coma. Pero si esta condición no se cumple, en sí mi programita o este algoritmo no tendría que tomarme en cuenta esta condición. Vamos a ejecutarlo. Pero antes de continuar, vamos a entender esto nosotros, lógicamente. Yo tengo 27 y Carlos tiene 18 años, como hemos venido trabajándolo. Entonces, la edad de Carlos es 18 y mi edad 27. ¿Es la edad de 18 menor que 27? Sí. Por lo tanto, mi programa va a entrar a esta línea número 21 y va a ejecutar esa acción, que es escribir, tienes que respetarme porque soy tu mayor. Y es más, para que suene amigable, vamos a ponerle aquí una carita para que se vea como tipo chistoso. Vamos a reiniciar esto. Vamos a cerrar, a ejecutar de nuevo. Y listo, vamos a decirle, yo me llamo Carlos Pérez, tengo 18 años. Y entonces, ¿qué vendría? El qué cool y después el otro mensaje. Qué cool, yo 27 años. Tienes que respetarme porque soy tu mayor. Y entonces
Si esto no fuera, por decirlo así, o si yo le quiero poner otra condición, porque resulta que ahora Carlos es Carlos papá ahora, Carlos Pérez, resulta que este Carlos tiene, vamos a ponerle la edad de 40 años, es mayor que yo. Entonces, esta línea o esta acción no tiene que salir aquí en pantalla. Vamos a darle enter y no sale en efecto. Entonces, yo de lo contrario, o si no se cumple esto, quiero que me muestre otro mensaje. Le vamos a poner aquí, si no, entonces que escriba. Le vamos a decir, escribir. Tienes todo mi respeto, porque eres mi mayor. Muy bien, vamos a ejecutar esto. Y entonces, como ya probamos el primer ejercicio, estamos ahora con Carlos papá. Y vamos a ponerle Carlos Pérez. Y que tiene 40 años. Y entonces le digo yo, qué cool, yo tengo, o yo, 27 años. Tienes todo mi respeto porque eres mi mayor. Entonces aquí vemos cómo podemos utilizar este tipo de estructura. Para ello, nosotros podemos darnos cuenta o podemos ayudarnos de algunos operadores. ¿Qué son los operadores? Si yo voy en esta parte de lo que tiene que ver con PCInt, yo puedo encontrar algunos detalles de, por ejemplo, ahorita lo que estamos viendo, el sí entonces, pero también hay condiciones que son de selección múltiple. Vamos a ver, por ejemplo, cómo funciona esta parte. De hecho, antes vamos a ver lo de los tipos de operadores y aquí nos vamos a dar cuenta en esta opción de operadores. Si yo le doy un clic, va a haber una tablita que nos va a ayudar a entender esta información que yo he puesto. Pero nosotros podemos jugar, por decirlo así, con algunas condiciones que podemos encontrar. Por ejemplo, vemos que para las operaciones relacionales vamos a tener el mayor que, menor que, igual a que, menor igual que, mayor igual que, distinto que. Pero también vamos a encontrar los lógicos, que son los de conjunción. Es decir, que nosotros podemos utilizar estos símbolos en nuestras computadoras. ¿Y qué quieren decir? Bueno, aquí viene un ejemplo. Si 7 es mayor que 4 y 2 es igual a 1, que me diga que es falso. Pero también vamos a tener los de disyunción o a los que decimos como o. Por ejemplo, vamos a usar este símbolo que por lo regular vamos a encontrar abajo del botón Escape. Pero va a tener o va a depender mucho de la configuración de nuestro teclado para que la podamos sacar. Y entonces, ¿cómo funciona esto? Si 1 es igual a 1, o mejor dicho, 1 igual a 1, o 2 igual a 1, va a ser verdadero. Y vamos a tener este, que en lo personal creo que lo sacamos con AL 126, no, ahí lo queda de ver. Este símbolo lo sacamos o quiere decir de negación. ¿Cómo hacemos la negación? Vean que si, por ejemplo, 2 es menor que 5, pero hacemos la negación, o sea, si 2 es menor que 5, o sea, si 2 no es menor que 5, que sea todo lo que se capture, por ejemplo, que sea falso. Pero también vamos a tener los famosos operadores algebraicos como la suma, la resta, la multiplicación y la división. Vamos a ver eso en un momento. Vamos a agregar, aquí ya utilizamos un tipo de operador relacional en nuestro ejercicio. Pero vamos a decirle que también y vamos a usar esa opción de que si es mayor, le vamos a poner o, mejor vamos a usar el de o. Vamos a usar este símbolo o, y vean cómo se pone este signo. O si la edad de Carlos es menor que, se me ocurre que menor 50, se cumpla todavía esta condición. Y nosotros podemos decirle que si de lo contrario, si pones 60, tienes todo mi respeto porque eres mi mayor y ya estás viejito. Vamos a ponerle eso y le vamos a dar ejecutar. Hola, soy Kevin y tú, Carlos. Le vamos a dar aquí Pérez y le vamos a decir que tiene 60 años. ¿Sale?
¿Y qué es lo que pasa? Tienes todo mi respeto porque eres mi mayor y ya estás viejito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? 60 es menor que mi edad. Pudiéramos decir que esto entró por esta condición. Pero, vamos a ver. A ver, resulta que le vamos a poner que tiene... Vamos a quitar... Si la edad es menor que 50. Y vamos a aquí a hacer algo. Por ejemplo, hasta los 30. Y vamos a ponerle... Por ejemplo, hola, soy Kevin y tú, Carlos Pérez. Con mucho gusto, ¿cuántos años tienes? Bueno, ya le puse 18 y vemos que nos manda esta línea. ¿Por qué entró aquí? Porque la edad es la edad que capturó. 18 es menor que 30, sí. Y al cumplirse esto, ya entra en esta opción. Entonces vemos aquí cómo podemos utilizar esto. De hecho, podemos ver los ejemplos que nos propone. Por ejemplo, aquí PCInt, si yo voy a los tipos de estructuras de control, vamos a darle clic aquí en el sí entonces, que es algo como lo que hemos visto ahorita. De hecho, podemos ver esta parte de los diagramas que se me estaba pasando ahorita a explicar. Vamos a ver en esta parte al lado de los pies que tenemos esa opción de poder nosotros dibujar lo que tiene que ver con esta opción del diagrama de flujo, de cómo funciona nuestro algoritmo. Y entonces, algo que debemos de tener muy presente es que los diagramas de flujo va a existir una simbología. Algunos, por ejemplo, el inicio y el fin lo representan con un círculo. Aquí pareciera ese tipo de forma, pero si no mal recuerdo es un óvalo. Entonces nos damos cuenta cómo es que lo representan. Por ejemplo, en este caso, para asignación o declaración de variables con cuadrados o rectángulos. Por ejemplo, si queremos nosotros imprimir en pantalla o capturar datos, lo vamos a representar con con este tipo de figura. Ahorita ya se me olvidó el nombre, un cuadrilátero. A ver, vamos a googlearlo por acá. Bueno, es un romboide. Ese es su nombre técnico, el romboide. Y después, por ejemplo, los tipos de estructura de decisión, vamos a utilizar un rombo. ¿Sí? Entonces, con este rombo, nosotros vamos a expresar, por ejemplo, el tipo de decisión. A ver, si se cumple esta condición, tiene que haber algo verdadero o algo falso. Y entonces nosotros podemos exportar esto. Por ejemplo, vamos a tener aquí algunos estilos. Y entonces nosotros podemos guardar estos diagramas que se guardan como, por ejemplo, imágenes en PNG. Entonces yo lo voy a abrir por acá de este lado de la pantalla y ahí yo tengo este diagrama de flujo. Vamos a cerrarlo y entonces vamos a darnos cuenta que tenemos otros ejemplos. Vamos a ver, dice por aquí ejercicios autocontenidos. Bueno, vamos a ir a esta parte de los tipos de estructuras. Por ejemplo, vamos a encontrar también una que se llama el según. Y entonces podemos ver un ejemplo y podemos nosotros trabajar aquí con un menú. Vamos a entender este tipo de programita. Por ejemplo, dice aquí mostrar menú, opción 1, menú de recomendaciones, opción 1, literatura, cine, música, videojuegos y salir. Y entonces, según lo que el usuario elija, según la opción, vamos a, por ejemplo, si queremos ir a la opción de videojuegos, que es lo que a lo mejor más nos gusta, bueno, me va a imprimir esto como tal. Vamos a ejecutarlo. Y ahí tenemos nuestro menú. Entonces podemos capturar ese número que es el número 4 para los videojuegos y como tal me hace la impresión o me escribe en pantalla o me lo muestra esos videojuegos clásicos. Entonces aquí pueden venir algunas otras ideas. Por ejemplo, la idea de capturar o decirle a este programita, quiero que aquí me muestres las sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y yo decirle a mis usuarios que capturen o algunos
miembros de equipo, etcétera, que desarrollen toda la función para hacer esa operación, y entonces lo metemos dentro de esta opción del número 1. También esta opción es la que tenemos aquí, según. Por otra parte, vamos de nuevo a lo que tiene que ver con el botón de ayuda. Vamos a tener otra estructura, y este tipo de estructura es la repetitiva, lo que conocemos como el for, por ejemplo. También está el while, que es el mientras, y entonces podemos ver cómo se representan gráficamente a través de diagramas de flujo esta instrucción. Vamos a ver el ejemplo. Adivina un número. Y entonces aquí vemos, mientras el número secreto sea diferente o distinto del número ingresado, o de los números de intentos que sean mayor a 1, hacer, y nos dicen, vas a hacer esto. Seguramente te preguntas, ¿y cómo supe que se lee esto? ¿O cómo supe que esto significa diferente de, o el o, etcétera? Bueno, ya habíamos visto que si yo utilizo, por ejemplo, vamos a dar unos espacios aquí. Me dice no se permite modificar. Vamos a pegar por acá. Si yo utilizo el símbolo que está por aquí, de hecho, vamos a ver los operadores. Aquí vemos, por ejemplo, que para la Y, o sea, un I, vamos a ponerlo con Shift 6, dependiendo del tipo de configuración del teclado, y ahí está. O si yo quiero decirle un O, puedo poner el símbolo que está debajo de la tecla Escape, y bueno, vemos cómo nos traza allí algunos ejemplos. Y si quiero hacer el de negación, que es vamos a ponerlo. De hecho, no me lo permite, le vamos a ponerle no. Y bueno, lo pone ahí textualmente. Pero, a ver, vamos a... Les decía, aquí en el video ya editado van a ver en pantalla cuál es la simbología correcta que se llega a utilizar. Me parece que es Alt 124. A ver, lo voy a poner por aquí. En un en un editor de texto. No, el 124 da otro operador. Sí, de hecho sí sí lo recuerdo bien, es el ALT 126 para hacer esa simbología. Tal vez lo representa así aquí en PCInt, pero bueno, nos damos cuenta cómo puede esto funcionar. Y bueno, vamos a tener nosotros los tipos algebraicos también, que ya habíamos visto, pero bueno, estábamos con los tipos de secuencias o estructuras que son repetitivas, y aquí encontramos que se llama mientras. Y entonces vamos a cerrarlo porque vamos a ejecutar el del ejercicio. Vamos a ponerlo y me dice adivina el número del 1 al 100. Entonces la idea es que me va a ir preguntando y preguntando y preguntando hasta que yo le dé a ese número. Me dice muy bajo, le quedan 9 intentos. Tendríamos que entender a modo de reto cómo es que funciona. Hay que leerlo línea por línea para ver cómo funciona. Vamos a terminar el ejercicio. Me dice que estoy muy bajo, le vamos a poner 80, muy bajo, 90. Y vean, le adiviné al cuarto intento. Obviamente este tipo de programa utiliza una opción que se llama azar. En algunos lenguajes de programación vamos a encontrar esta opción como random. Entonces tendríamos que leer la documentación de ese lenguaje de programación o cómo podemos utilizar alguna librería que nos permita trabajar con ese número, porque ahorita ya no va a ser 90, lo voy a ejecutar de nuevo y me dice que está muy alto. Vamos a ponerle 40 muy bajo, 50 muy bajo, 80 muy alto, vamos a ponerle 70, me dice que es muy alto, le vamos a poner 65, 67, 68 y nos vamos a equivocar para ver en qué termina. Vamos a ponerle el 100 y me dice el número era 63. Esto lo hicimos ya adrede para que viéramos cómo es que termina este programa. ¿Sí? Entonces vemos ya aquí en este tipo de ejercicios que se utilizan algunos ejemplos dentro de estas estructuras, otras estructuras que ya hemos visto, que es la estructura de decisión, que es el if o el sí, y aquí el si no. Y también lo vemos por acá. Entonces el reto es que entiendas cómo funciona cada una de estas líneas. Muy bien, vamos a cerrar esto por acá.
y vamos a abrir el otro ejemplo del ciclo for. Por ejemplo, le conocemos para. Y entonces el ciclo for tiene esa característica que se va a estar repitiendo o va a estar dando una serie de vueltas. Vamos a ver el ejemplo donde nos dice aquí: el ejemplo promedio utiliza un bucle de este tipo para leer n valores numéricos con los cuales calcula un promedio. Vamos a ejecutarlo. Ingrese la cantidad de datos. Entonces yo voy a capturar 5. Ingrese el dato 1. El dato 1, aquí ahorita esta variable que yo voy a capturar vale o va a ser el dato o la vuelta número 1. Le vamos a poner 10, el segundo 10, 10, un 5 y un 5. Aquí con este clic que yo vaya a dar en Enter terminan estas vueltas de un bucle, ¿sí? Entonces yo le voy a dar clic en Enter y cuando yo ya salgo de esto se ejecuta la línea 16, donde el promedio va a ser igual a todos los datos, quiero entender, acumulados y divididos entre n, que fue el número de cantidad que yo ingresé. Entonces 10 más 10 más 10 más 5 más 5 entre n, que fue el 5, me da como resultado 8 y es ahí donde me lo imprime. Entonces aquí podemos ver cómo podemos utilizar este tipo de opción. Vamos a ver un último que tiene que ver con la opción repetir y vamos a su ejemplo. Y entonces vamos a darle un clic y vamos a ver cómo funciona. Menú de recomendaciones. Se parece a algo que vimos en el mientras o en el que conocemos como el while. Vamos a darle en la de los videojuegos y me dice ahora presione Enter para continuar. Y me dice otra opción, literatura. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que este programa no está terminando. Es decir, no está saliendo. ¿Por qué razón? Porque hay una condición para yo salir. Presione Enter para continuar. Pero me dice aquí la línea o la opción 5 que si yo la presiono para salir, gracias, vuelva pronto, presione Enter para continuar y de esta manera termina la finalización. Te invito a que también analices cada uno de todos estos ejemplos que PCI nos propone para que nosotros podamos entender. Pero además de ello, te invito a que puedas documentar siempre como una muy buena práctica cuando ya quieras empezar a leer o empezar a trabajar, mejor dicho, en un lenguaje de programación, leer siempre la documentación para que puedas entender cómo funcionan las cosas. De hecho, los lenguajes de programación tienden a sacar algunas versiones con el tiempo y entonces van agregando nuevas funciones o algunas van reemplazando algunas otras que lo van haciendo, pues lo van simplificando para X cosa o X objetivo. Entonces te invito a que hagas eso. Es muy importante o es muy interesante esta herramienta de PCInt. En internet podemos encontrar alguna serie de ejercicios que proponen las personas o algunos estudiantes como tú que desean dar sus primeros pasos en esto de los algoritmos para desarrollar su lógica previo a empezar a dominar un lenguaje de programación. Espero que este video te haya sido de mucha ayuda.